such expression as relative consciousness. ¿No hay tal cosa como la conciencia relativa? So please ask the person, what do they mean by relative consciousness? Entonces, por favor, preguntar a la persona qué quiere decir con conciencia relativa. El que hizo la pregunta. Cuando observamos algo, es relativo al objeto que estamos observando. When we observe something, when we watch something, it is related to the object that we are observing. Y luego que pasamos a otra observación, ese instante de conciencia And then when we move on to another contemplation, observation, desaparece la the previous one, the first one disappears, and we have this second experience of perception. That's very good. Está muy bien. The word consciousness La palabra conciencia is used in two senses. es utilizada en dos sentidos. Consciousness means absolute consciousness, La conciencia quiere decir la conciencia absoluta, which is our true nature, que es nuestra naturaleza verdadera, which is the nature of all the living beings, que es la naturaleza de todos los seres vivos, of all the beings. de todos los seres. Consciousness that you are is the consciousness that I am. La conciencia que tú eres y la conciencia que yo soy. In same consciousness also La misma conciencia también is present in the insentient thing also. está presente en todas las cosas no sensibles. So absolute means that which is not limited. Absoluto quiere decir aquello que no está limitado. Limited in time Limitado por el tiempo, or place el espacio, el or lugar situation o la situación, or object. objeto. So which is there at all the times, all the places, Que, in all situations, que está presente en todo momento, en todo lugar y en todas las situaciones, in all objects, en todos los objetos. is called absolute consciousness. Es llamada conciencia absoluta. And that is our nature, Y esa es nuestra naturaleza. nature of everything. Y la naturaleza de todo. So the world that we see El mundo que vemos, is manifestation su manifestación, of absolute consciousness. es una manifestación de la conciencia absoluta. Just as in the ocean, Así como el océano, we see number of waves. así como en el océano vemos olas, All the waves are the manifestation of one water. todas las olas son una manifestación de la misma agua. When it's a wave, Pero cuando es una ola, or a bubble, una burbuja, it's all water. todo es agua. So water is not limited to wave El agua no está limitada a una ola o una burbuja or foam o la espuma or ice. o el hielo. It is self of all of this. Es el ser de todo eso. So wave, bubble, Entonces la ola, la burbuja, foam, la espuma, ice, el hielo, vapor, el vapor, all of these are manifestations of one water. todas estas son manifestaciones de una agua. Similarly, all the names and forms Entonces todos los nombres y formas are manifestation of one consciousness. son una manifestación de una conciencia. Now the word consciousness also La conciencia también is used for mind. se utiliza para la mente. The mind also is called consciousness. La palabra conciencia se utiliza también para la mente. La mente es conciencia. So when you use the expression relative consciousness, Entonces cuando uno utiliza la expresión conciencia relativa, what it perhaps mean is mind. lo que quiere decir es mente. So when mind comes in contact with an object,
Cuando la mente está contemplando un objeto, we have consciousness of that object. somos conscientes de aquel objeto. When mind moves to another object, Cuando la mente se mueve al otro objeto, we are conscious of that object. somos conscientes de aquel otro objeto. So, it is a mind that moves from one object to the other. Es una mente que se mueve de un objeto a otro. That is why we are conscious of one object or the other object. Por lo tanto, somos conscientes de un objeto o de otro. So mind can be called the relative consciousness. Eso puede ser llamado conciencia relativa. And that is different in all the beings. Y son diferentes en todos los seres. Your mind is different Tu mente es diferente and my mind is different. y mi mente es diferente. But consciousness that you are La conciencia que tú eres is the consciousness that I am. es la conciencia que yo soy. Mind also is manifestation of consciousness. La mente también es una manifestación de la conciencia. So consciousness manifests as mind, Entonces la mente se manifiesta como la conciencia. with which we get experiences. Perdón, la conciencia se manifiesta como la mente. Excuse me, sorry again. La conciencia se manifiesta como la mente With which we get experiences. y de esta manera tenemos experiencias. Segunda pregunta. What sense has to have a mental sickness? ¿Qué sentido tiene tener una enfermedad mental? What? What sense has to have a ¿Cuál es el propósito? Sería casi. what sense is it there for having a mental sickness, mental illness? What purpose? What sense it says here? Oh, what's the meaning? What's the sense in having a mental What sickness? is the mental sickness? Yes. What's the reason for mental sickness? Yes. Is that oh. Basically, all of us are mentally sick. Básicamente todos estamos enfermos mentalmente, In one degree or the other. en un grado o en otro. The only person who is not sick La única persona que no está enferma is the wise person, es la persona sabia, from whom all sickness has gone away. de quien toda la enfermedad se ha ido. Sadness is sickness. La tristeza es enfermedad, Grief is sickness. el lamento es enfermedad, Even that kama, krodha, lobha Yes. incluso ese kama, krodha, lobha, is all sickness. todo es enfermedad. It is the distortion of the consciousness. Es la distorsión de la conciencia. Consciousness means health. La conciencia significa salud. When it gets distorted, Se vuelve distorsionada we call it sickness. y la llamamos enfermedad. So, when the mind is clean, Entonces cuando la mente está limpia, is pure, es pura, then it is happy. entonces es feliz. It is at peace. En paz, está en paz. Then all the good qualities become manifest. Entonces todas las buenas cualidades se manifiestan So we can call it healthy mind. y podemos llamarla una mente sana. A kind, compassionate, happy mind is a healthy mind. Una mente amable, amorosa, atenta es una mente sana. An angry, greedy mind is an unhealthy mind. Una mente codiciosa y iracunda es una mente enferma. So cruelty, greed, all of these are signs of En- sickness. Entonces la ira, la avaricia son todos síntomas de enfermedad. But since all of us have that sickness, Entonces todos tenemos esta enfermedad. we all have some anger, Todos tenemos algo de ira, we have some greed, tenemos algo de codicia, we have some grief, tenemos algo de we lamento, have some sadness. tenemos algo de tristeza.
So we call ourselves healthy, normal. We call ourselves normal. We call ourselves normal. Pero nos llamamos a nosotros, pero nos consideramos normales. When somebody shows abnormality, Bueno, too much cruelty, when somebody shows too much cruelty, cuando alguien muestra demasiada crueldad, too much sadness, demasiada tristeza, then we call him mentally ill. lo llamamos un disturbio mental. So when the sickness is within certain boundaries, Entonces, cuando la enfermedad se mantiene dentro de ciertos límites, we call it normal. lo llamamos normalidad. When it goes beyond the boundaries, Cuando va más allá de estos límites, we call it abnormal. lo llamamos anormalidad. Then we send that person to institution. Y lo enviamos a una institución. Otherwise, all of us need institution. De alguna manera, todos necesitamos una institución. So Vedanta is an institution. El Vedanta es una institución. Es esa institución. Vedanta explains to us Porque el Vedanta nos explica why the sickness is there. por qué está acá esta enfermedad. What's the cause of the sickness? ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? How to remove that cause? ¿Cómo anular esa causa? How to become healthy? ¿Cómo volvernos sanos? That's called success. Esto se llama éxito. So this morning we talked about health or success. Entonces esta mañana hablamos de salud o éxito. Call it successful person Una persona exitosa, or a healthy person. podemos llamarla una persona exitosa o una persona sana. So more healthy you become, Cuanto más sanos nos volvemos, purer the mind becomes. lo más pura se vuelve la mente, More is the manifestation of consciousness. mayor es la manifestación de la conciencia, The manifestation of true nature. la manifestación de la naturaleza verdadera. We are closer to ourselves, Estamos más cerca de nosotros mismos, closer to being healthy. más cerca de ser sanos. So Vedanta teaches us Entonces el Vedanta nos enseña how to become healthy cómo volvernos sanos, by explaining por medio de explicar the reason la razón for our sickness. de aquella enfermedad. By removing the cause, Al remover la causa, we can remove the effect. podemos remover el efecto. Removing the cause of sickness, Pero si removemos y eliminamos la causa de la enfermedad, we can remove the sickness. podemos eliminar la enfermedad. Basically, we are all healthy people. Básicamente somos todas personas sanas. Sickness is not our nature. La enfermedad no es nuestra naturaleza. Health is our nature. La salud es nuestra naturaleza. Sickness is incidental. La enfermedad es incidental. It is because of some extraneous cause. Está originada por algunas causas externas. It is because of ignorance. It is because of ignorance. Es por causa de la ignorancia. Ignorance. Ignorance. So, the ignorance alone Solo la ignorancia becomes kama, se vuelve kama, krodha, lobha. loba. When we remove them, Cuando las we eliminamos, remove ignorance. los removemos. As ignorance goes, La enfermedad se va knowledge becomes manifest. y el conocimiento se manifiesta. So that's how Eso es we todo. remove the sickness. Así es como se elimina la enfermedad. So ignorance is a basic cause of sickness. La ignorancia es la causa básica de la enfermedad. And then Y luego, unintelligence. Unintelligence. la falta de inteligencia. There is intelligent way of living, Hay una manera inteligente de vivir there is unintelligent way of living. y hay una manera de vivir que no es inteligente. When we conform to the law of harmony, when we are in tune with the harmony, Cuando estamos en tono con la armonía, there is intelligent way of living. es una manera inteligente de vivir. When I do not do to you what I do not want you to do to me, Cuando no te hago a ti lo que no quiero que me hagas a mí, there is intelligent living.
Esa es una manera inteligente de vivir. When I do to you Cuando te hago what I want you to do to me, lo que quiero que me hagas a mí, that is intelligent living. es una manera inteligente de vivir. When I violate that, Cuando violo eso, that is unintelligent living. es una manera de vivir que no es inteligente. It is unintelligent living. Es una manera de vivir no inteligente. That's the cause of mental sickness. Esa es la causa de la enfermedad mental. More unintelligent we are, Lo más inteligente que somos, more sick we are. lo más no inteligente que somos es lo más enfermos que estamos. Right? Any questions? No. When I'm answering, if there are some clarification, then they can ask. Cuando Swamiji responde si hacen falta clarificaciones, se puede repreguntar. Something captured my attention when you talk about that this grief, hungry are in the mind. Those things are in our mind, conscious mind. Yeah. Okay. Yes. The conscious mind. There are states of mind. Anger is a state of mind. Yes. Happiness is a state of mind. There are states of mind. Thank you. Eh, We have another cordless microphone. Hola, 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 hola. I have some questions. You want to carry on with So this? you can ask. Okay. If they speak on the microphone, that will be easy. Hola, hola, hola. Yes, an ornament. So yes, then ask. Is the pure, completely pure mind state same as Nirvikalpa Samadhi? Is it the same? Yes, ¿Puedes repetir la pregunta? So that's our aim. yes. Thank you. Perdón, sí, repetir. Sí, que el estado de pureza mental completa es exactamente lo mismo que el Nirvikalpa Samadhi, que es la absorción completa de la mente en el ser, en la conciencia absoluta. Swamiji dijo que sí. Yes. Siguiente pregunta. Swamiji, ¿podría explayarse en el concepto de perdonar? Si considero que alguien me hiere, puedo soltar, no reaccionar, comprender que mi ego no existe, etc. Pero no puedo evitar asociar el perdonar con una postura soberbia de superioridad. Gracias por su aclaración. Swamiji, could you explain further the concept of forgiveness, forgiving? If I consider that something has hurt me, I can let go, no react, understand that my ego doesn't exist, etc. But I can't avoid to associate this forgiving to some soberbia? Pride, with a pride feeling of superiority. So this, we have to understand what forgiveness is. Debemos comprender qué es perdonar. Forgiveness is Perdonar es when there is a genuine understanding cuando hay una comprensión genuina and genuine sympathy y empatía genuina for the other person. por la otra persona. The question of forgiveness comes La pregunta del perdón surge when somebody hurts me. cuando alguien me hiere. Somebody does something to cause pain to me. Alguien me hace algo que me causa dolor. Normally we react. Normalmente reaccionamos.
we retaliate, tomamos represalias, we get angry. nos enojamos. So, what is forgiveness? Is to remain free from these reactions. El perdonar es liberarnos de estas reacciones. When I realize that, Cuando me doy cuenta de eso, when somebody hurts me, cuando alguien me lastima, that hurt is caused by the pain in the mind of that person. ese dolor está causado por esa herida está causada por el dolor en la mente de la persona, de la otra persona. It is pain that always causes hurt to others. Es el dolor el que causa sufrimiento en los demás. It is because of pain that I get angry. Es por el dolor que me enojo. So all this kama, krodha, lobha, Este kama, krodha, lobha, they are all manifestations of pain within ourselves. son todas manifestaciones de dolor en nuestro interior. It is because of pain within me, Es debido al es debido al dolor en nuestro interior that I hurt somebody, que lastimo a otros, that I get angry at somebody, que me enojo con alguien, I insult somebody, que insulto a alguien, I hurt somebody. que hiero a alguien. Because I cannot hurt anybody when I'm happy. Porque no puedo lastimar a alguien con quien estoy feliz. Cuando estoy feliz. In the morning you snap to somebody. En la mañana abofeteo a alguien. I'm so happy this morning that I slapped him. Y estaba tan feliz esta mañana que lo bofeteé. Can it be? ¿Puede pasar? When you're happy you hug. Cuando estás feliz lo abrazas. When you slap, you're angry. Si lo bofeteas es porque estás enojado. So only when you're in pain, then you become angry. Solo cuando estamos sufriendo nos enojamos. When you're happy, there cannot be anger. Cuando estamos felices no podemos. When I'm happy, I will not insult anybody. Cuando estoy feliz no insulto a nadie. When I'm happy, I'm very generous. Cuando estamos felices somos muy I'm generosos. not greedy, I'm very generous. No soy codicioso, soy muy generoso. When you're happy, you want to share with others. Cuando estás feliz quieres compartir con los demás. When you see rising sun, you're happy. So, when you see sunrise, Cuando ves el amanecer, you're very happy. cuando ves el amanecer estás muy feliz. Cuando ves el amanecer estás muy feliz. Then you want to share with somebody. Y quieres compartirlo con alguien. You look at the sunrise, how beautiful. Observa el amanecer, mira qué hermoso. When you're happy, you want to share that happiness with others. Cuando estás feliz, quieres compartir esa felicidad con otros. When you're happy, you make others happy. Cuando estás feliz, haces felices a otros. When we're in pain, Cuando estás we con cause dolor, pain to others. causas dolor a los demás. So let us observe ourselves. Let us observe ourselves. Observémonos a nosotros mismos. Why do we get angry? ¿Por qué nos enojamos? Why are we jealous? ¿Por qué? ¿Por qué somos celosos? You will find that there is some pain within me, Encontramos que hay cierto dolor en nuestro causes interior jealousy, que se llama celos, causes anger, ira, causes hatred, que causa el odio, all due to pain. todo ese dolor. If you understand that, Si observamos eso, then we'll know that when somebody hurts me, entonces sabremos que cuando alguien nos hiere, there is pain within that. sabemos que cuando alguien nos hiere, hay dolor en esa persona. Even though outer behavior is hurtful, Aunque su comportamiento exterior haya sido desagradable, behind that hurtful behavior, detrás de ese comportamiento desagradable there is a person in pain. hay una persona sufriendo. If I respond to the behavior, Si respondo al comportamiento, then I retaliate, tomo represalias then I get angry. y me enojo. If I respond to the pain behind the action, Pero si respondo al dolor que hay detrás de la acción,
then sympathy is created from it. entonces se genera empatía en mí. The sympathy arises in us Surge la empatía en nosotros when we see somebody in pain. cuando vemos a alguien que está sufriendo. So when we understand that, Cuando comprendemos esto, all hurtful behavior todo comportamiento desagradable arises from pain. surge del dolor. And instead of responding to the behavior, En lugar de responder al comportamiento, we should respond to the person behind the behavior. debemos responder a lo que está detrás de ese comportamiento. That person is in pain. Esa persona que está sufriendo. Not knowing how to deal with the pain, Al no saber cómo manejar ese dolor, he hurts others. nos lastima. Not knowing how to deal with one's own hurt, Al no saber cómo manejar su propio corazón, lastimamos when we hurt others. lastimamos a los otros. So whenever somebody causes pain to us, Entonces, cada vez que alguien nos lastime, we should try to see the person behind the behavior debemos intentar ver a la persona detrás del comportamiento. rather than responding to the behavior. Y en vez de responder al comportamiento, We should try to respond to the person behind the behavior. debemos tratar de responder a la persona que está detrás del comportamiento. Our Puja Swamiji Puja Swamiji used to call it solía llamarlo two-step response. respuesta en dos pasos. Two-step response. Respuesta en dos pasos. When somebody hurts me, Cuando alguien me lastima, I retaliate. tomo represalias. There is one-step response. Esa es una respuesta de un paso. But when I step back Cuando doy un paso para atrás and see the person behind the behavior, y observo a la persona detrás del comportamiento, then I respond to the pain. respondo al dolor. That is the two-step response. Esa es la respuesta de dos pasos. Then there is forgiveness. Y ahí está el perdón. Forgiveness is there when I see the pain of the other person. El perdón está cuando veo el dolor de la otra persona. Because the pain brings our sympathy from me. De ese dolor surge la empatía en nosotros. And real forgiveness takes place when there is sympathy. Y el perdón tiene lugar cuando hay empatía, simpatía. Very often, Muy a menudo we confuse lack of response to sympathy. confundimos falta de respuesta con empatía. Somebody insulted me. Alguien me insultó, I don't respond. no respondo We think that we are forgiven. y consideramos que eso es haber perdonado. But that may not be. ¿Sorry? That may not be. Pero eso no es así. I may not react outwardly, Puedo no haber reaccionado externamente, but inside it feels hurt. pero dentro hay dolor. You insult me, Me has insultado, you are my boss. eres mi jefe, I can't retaliate. no puedo contestarte, But inside there is hurt. pero dentro hay dolor. So, not responding is not forgiveness. Entonces, no responder no es perdonar. A sympathetic response is forgiveness. Lo que es perdonar es una respuesta con empatía. Then there is no ego. No hay ego. Otherwise, I think I'm doing a favor to that person. De otra manera, siento que le estoy haciendo un favor a esa otra persona. So he insulted me, Entonces él me insultó, but I did not insult. pero yo no le insulto. That may be ego. That may be ego. ¿Cómo? Eso puede ser ego. That is not forgiveness. Eso no es perdón. It's when there is sympathy in me. Cuando hay simpatía, empatía en mí, That sympathetic response esa respuesta empática is called forgiveness. se llama perdón. In forgiveness, El perdón there is always a response. es siempre responder. There's a question there.
aclaración. Luego de la explicación que dio Swamiji, podemos decir que el perdón es sinónimo de comprensión. After Swamiji's explanation, can we say that forgiveness is a synonym of Comprensión. comprehension? Yeah, compassion. Compassion, compasión. But I also utter a word of caution. Sorry? Do you know that I should utter a word of caution? Caution. Quiere decir unas palabras para que tengamos precaución. Because forgiveness is not easy. El perdón no es fácil. So very often we do not retaliate. A menudo nosotros no respondemos, But inside it leaves hurt. pero dentro tenemos dolor. So we should know that forgiveness is free from hurt, freedom from hurt. Debemos saber que el perdón es estar libre del dolor. If there is hurt inside, Si hay dolor dentro, then we will deal with that. we live with that. Debemos manejarlo, debemos... Because sometimes people ask a question. A menudo las personas hacen esta pregunta. Swamiji, I keep on forgiving the person. Swamiji, todo el tiempo perdono a la persona. That person takes advantage of me. Esa persona se aprovecha de mí They do it again and again. una y otra vez. What should I do? ¿Qué debo hacer? That means I am not forgiving. Quizás no estés perdonando. There is leaving some hurt in me. ¿Estás dejando algo de dolor en mí? Sí. When I feel exploited, Cuando me siento explotado, when I feel I'm taken advantage of, cuando siento que estoy siendo aventajado, que se está tomando ventaja de mí, then there is no real forgiveness. no hay perdón de verdad. Then there is hurt in me. Hay dolor en mí. Then I have to be cautious. Entonces debemos tener cuidado. Just very cautious. Mucho cuidado. Yeah, question. Yo quería preguntar si cuando una persona nace con un coeficiente intelectual superior a la media, She wants to ask if when someone is born with some very superior IQ, si de alguna manera eso favorece a esto que hablaba antes en la pregunta que respondió del desorden mental, si eso tiene algo que ver. if this is in any way related to having some mental disorder. High IQ? Yes, high IQ. Con un desorden mental, ¿verdad? Psychiatric, if having an elevated IQ may be related with having psychiatric disorders. I do not know. No lo sé. I do not know that connection. No sé de eso. I don't think so. Sorry? I don't think so. No lo creo. I don't think that high IQ is mental disorder. No creo que un coeficiente intelectual elevado sea un desorden mental. Why did that question arise in her mind? Why did that question arise in her mind? ¿Por qué surgió esta pregunta en tu mente? Give her the microphone. Tengo uno de mis hijos que tiene un coeficiente intelectual superior y bueno, hasta una cierta edad era brillante en todo y de pronto bueno, tuvo un episodio y empezó a tener esto, ¿no? Desórdenes mentales según los psiquiatras que no son, o sea, él se maneja en la sociedad pero él tiene un desorden y yo siempre lo atribuía. One of her sons has a very high IQ and he was brilliant, but all of a sudden during his childhood he had some episode and he started having some psychiatric mental disorders. But that all will be different. So an episode may have affected his mind, not IQ.
Eso es diferente. El episodio puede haber afectado su mente, no su coeficiente intelectual. Some sensitivity may be there. He may be sensitive to something. Puede haber sido sensitivo hacia algo. Su sensibilidad puede haber sido afectada. And that person episode will affect him more than others. Y por lo tanto, ese episodio lo afectó más que a los demás. Same event can affect different people differently. Cada evento, un mismo evento, afecta de manera diferente a diferentes personas. If somebody is very sensitive, it may affect him more. Si alguien es muy sensible, lo afectará más. How to interpret Dharma when telling the truth might mean putting into danger a virtuous cause. Putting danger. A virtuous cause. Virtuous cause. Righteous cause. Virtuous. Virtuous cause. Yes. ¿Cómo interpretar el Dharma cuando decir la verdad puede implicar poner en peligro una causa virtuosa? Generally, dharma goes with virtuous. But can that person give an example? ¿Puede esa persona dar un ejemplo? Okay. ¿Cómo interpretar el Dharma cuando decir la verdad puede implicar poner en peligro una causa virtuosa? What I meant is the final destination is virtuous, and in the path you find an obstacle, and Lo que quiero decir es cuando la meta final es virtuosa, pero en el camino uno encuentra obstáculos. And you're put into the situation where if you tell the truth, you might not get to the final destination. Y te encuentras en la situación en la que si dices la verdad, puede ser que no llegues a ese destino final. Final destination should not be opposed to truth. El destino final no debería ser opuesto a la verdad. No, the final destination is a virtuous objective. El destino final es este objeto virtuoso. But the situation is that you cannot tell the truth, and when you know That's why I it. said describe it. Tell us what it is. Dinos de qué se trata. I can't, sorry. No puedo, son. You don't have to say to the specific person, but give a general description. Da una descripción general. You don't have to reveal some, specific thing, but just give us a general understanding. So that Sin ser muy específica, pero danos una explicación general. Suppose you're taking a lot of people into a trip, Suponga que está llevando a mucha gente a un viaje. and this trip is going to transform people's lives Y este viaje va a transformar las vidas de las personas. because they might get to know the nature of themselves. Porque puede ser que se conozcan mejor a sí mismos. And suppose that you get to know just before you take this trip Y suponga que antes de comenzar este viaje, uno se entera that the comfort that these people were told that they will have during the trip que las comodidades que a estas personas se les dijo de las que van a disfrutar durante el viaje, you know that they're not going to have. que uno se entera de que no las van a tener. And if you tell them before you initiate the trip, Y si uno les dice antes de que comiencen el viaje,
you know that maybe you might get a lot of people stepping back. Uno sabe que va a hacer que muchas personas se arrepientan. So you don't tell them, Así que no les dices. or you tell them. O les dices. If a person is not willing to go through discomfort, ¿Sorry? if a person is not willing to go through discomfort, Si la persona no está dispuesta a ir en Sí, algo que, confort. que no va a ser confortable, how will that person get transformed? ¿cómo la persona puede ser transformada? Who will transform that person? ¿Quién va a transformar a esa persona? Because transformation requires your willingness to be in the reality of life. Porque la transformación requiere que estés disponible para estar en la realidad de la vida. Transformation requires giving up all attachments. La transformación requiere que dejes las cosas a las cuales estás apegado And your attachment for comfort. y el apego al confort. So you retain that attachment. Si mantienes ese apego, And how will you give up the attachments? ¿cómo vas a dejar tus apegos? So how will the transformation take place? ¿Cómo va a tener lugar esa transformación? So the person has to be ready, give up all attachment. That's how transformation takes place. It's not a magic. Eso es de la manera que la transformación toma lugar, no es magia, It's freedom. es libertad. Freedom from attachment. Libertad de los apegos. And attachment to comfort also is attachment. So would you tell the people, It is a more valuable comfort than freedom. entonces tendría más valor el confort que la libertad? Otherwise, I don't think that your trip will work. De otra manera, no creo que su viaje funcionaría. We should be ready for the facts of life. Deberían estar preparados para los hechos de la vida. So better tell them sooner than later. Right away. Entonces Hay que mejor decirles lo antes posible. Yo lo haría. Has to leave. That person has to leave. What's the time? $3:15. How about that? Huh? Without mics. Oh, that's right. Oh, you just go. So let us know what's the maximum time he has. ¿Cuántos minutos más tenés? 5 minutes. 5 minutes, okay. We have 5 minutes. Last question. Última pregunta. ¿De allá? Ok, el micrófono para ahí, por favor. The question from the Satsang. Aprendido. Bueno, acá con mi amigo tenemos los dos la misma pregunta que venimos debatiendo ya. My friend and I, we both have the same question. Hay dos actitudes, ¿no? La vida que a veces es poner toda la voluntad para cambiar una circunstancia. There's two attitudes in life. The first one is putting all of our effort to change something, para cambiar algo. Para cambiar una circunstancia adversa, puede ser Change a circumstance. una enfermedad o X situación, y usar esa voluntad indomable, ¿no? Que uno cree que puede cambiar. Esa es una opción. And one option is to use this unbreakable will to go to challenge this challenging situation. La Like otra opción, like sickness. la pregunta es cuándo discernir entre las dos opciones. Ahora digo cuál es la otra, que es The question is how to discriminate between the two options. The second option is
La aceptación, the la acceptance, entrega y decir, bueno, que sea tu voluntad, ¿no? A Dios. the acceptance and the surrender and saying, well, Y ya no let it be luchar, your will and not fight anymore. no ya luchar contra las circunstancias, sino aceptar. And not fighting against these circumstances and accept. Depends upon how strong you are. Depende de cuán fuerte seas. Because acceptance requires inner strength. Porque la aceptación requiere fuerza interior. And therefore, it may not be possible to accept everything. Y por eso puede que no sea posible aceptar todo. Because we may not be strong enough to accept. Porque no seamos suficientemente fuertes para aceptarlo. If you have the strength, Si contamos con la fuerza, then acceptance is good. entonces la aceptación es adecuada. Because then you use your energy for something different. Porque entonces usarás tu energía para algo más. But if you don't have that strength, Pero si no cuentas con la fuerza, for example, right now temperature gets too cold. ¿cómo? Y si de pronto la temperatura se pone más fría, I cannot stand that. no puedo soportarlo. Then I use the jacket. Entonces nos ponemos un abrigo. If I have strength, Pero si soy to fuerte, put up the cold, la fuerza para soportar el frío, then I can avoid the jacket. entonces puedo evitar el abrigo. So whether to change the situation or not depends upon our strength. Cambiar o no la situación no depende de nuestra fuerza. Our ability to live with realities. Cambiar o no la situación depende de nuestra fuerza, de nuestra habilidad para vivir con la realidad. But since we are limited, Pero desde el momento en el que estamos limitados, we cannot accept all realities. no podemos aceptar toda la realidad, todas las realidades. Either we change that, ¿Lo cambiamos? or we create a distance. O tomamos distancia. I must say that I'm very happy today to have had this opportunity Debo decir que estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad to talk to you de hablar con ustedes and share some of the thoughts with you. y compartir algunos pensamientos con ustedes. I'm very happy. Estoy muy feliz. You've been very good listeners. Son muy buenos, una muy buena audiencia It has been a great joy to be here. y ha sido una gran alegría estar acá. Oh. Vale.